Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de la Cena del Señor, parte 1. La Cena del Señor es y siempre ha sido un mandato que la Iglesia ha sido animada a llevar a cabo y ha sido uno de los mandatos que el Señor dejó instituidos junto con el bautismo. El Señor Jesucristo dijo que nosotros teníamos como iglesia que hacer uso de la Cena del Señor para poder proclamar nuestra diferencia respecto a otras religiones, pero para recordarle a Él también. Sin embargo, vamos a ver que hay extremos, hay características que hay que estudiar y hay aspectos a tener en cuenta en cuanto a la cena. El Señor dijo que tanto el bautismo como la Santa Cena son sacramentos dominicales que se conocen como fundamentales y que tienen elementos terrenales también muy importantes, ¿verdad? Uno de esos elementos terrenales es el hecho de que es consagrada la cena, administrada y recibida como señal y como sello de las promesas de Dios que son proclamadas en el Evangelio. Así que de la misma manera el bautismo de creyentes también es ese sello, esa señal de la promesa de Dios proclamada en el Evangelio que profesamos, y como señales tanto el bautismo como la Cena del Señor son esas muestras y confirmaciones visibles a otros de la verdad y de la certeza de todas las promesas relacionadas con ellos, de que aquellos que se están bautizando son aquellos que están públicamente declarando su seguimiento al Señor. Pero también el Señor Jesucristo nos habla en su palabra de la Cena del Señor, ¿verdad? Como un medio de gracia. Y vimos los medios de gracia en la clase anterior, esos vehículos que nos llevan a tener una vida piadosa y que son esas marcas del creyente en su vida. Y esta es una de las muestras a través de la cena que vemos de cómo podemos estar mostrando una subordinación y una obediencia a esa fiel predicación de la palabra, mostrar esa dependencia a la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo usa la predicación de la palabra de Dios expuesta y predicada con fidelidad para obrar en nuestros corazones y para confirmar y fortalecer esa fe que nosotros tenemos dentro de nosotros, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como ese sello del que hablábamos que confirma esa promesa. La palabra de Dios en primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que sucede aquí es que la Cena del Señor en el pasado fue objeto de muchas corrupciones que se introdujeron en la iglesia anteriores a la Reforma, y había mucha corrupción al respecto de esto. Entonces quienes la tomaban, quienes estaban en las autoridades eclesiales, ¿verdad? Eran quienes manipulaban a los creyentes y no se hacía de corazón sincero, sino con una corrupción. Y no era una cosa genuina. Entonces, para evitar ese tipo de cosas que luego con la reforma van a ser erradicadas, van a ser eliminadas, en lo que se insistió y lo que los reformadores intentaron colocar como estatuto fue que la iglesia practicara la cena del Señor siguiendo la institución, el mandamiento y el ejemplo de Cristo para no caer en errores, en corrupciones o en desviaciones. Y así, de esta manera, la iglesia pudiera utilizarla según su propósito, que es el recordar a nuestro Señor Jesucristo y su muerte por nosotros, y administrarla
simple y llanamente como nos dice la palabra del Señor, sin quitarle y sin agregarle nada. Entonces, nosotros hemos visto que en la cena del Señor está lo que es el pan y el vino, que es lo común con lo que se instituyó la cena del Señor, que ahora nosotros cambiamos muchas veces ese vino por un jugo de uvas, ¿verdad? No necesariamente como tal considerado como un vino, ¿verdad? Pero los utilizamos como esos elementos que nos ayudan a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otros elementos y hay un orden en el que se instituyó y que los reformadores intentaron implementar justamente para evitar cualquier tipo de desviación, y fue el de primeramente leer las palabras de la institución, leer la palabra del Señor que nos habla de la cena, ¿verdad? Que dice que cuando Él partan, nosotros como iglesia haríamos esto, tomaríamos el pan, la copa, ¿verdad? Y la consumiríamos hasta que Él regresara. Entonces ese es el primer elemento, la lectura de las palabras de la institución, pero también proceder a hacer una oración de acción de gracias, era lo que los reformadores decían, y este es el orden como más bíblico. Primeramente la lectura de las palabras de la institución, luego la oración de acción de gracias, luego distribuir el pan, distribuir el vino, el jugo de uva, ¿verdad? Y luego llegamos al punto en el que se da una invitación a aquellos que son piadosos a que participen de ella, de la recordación de la muerte de Jesucristo, y por otro lado una advertencia a los impíos de que no participen, porque la palabra de Dios dice que es mejor que ellos no participen a que probando y comiendo de esta cena se hagan objetos de maldición por tomarla indignamente, ¿verdad? Sin un entendimiento de qué es lo que pasó en esa cruz del Calvario. Así que es una advertencia a los impíos, pero una invitación a las personas piadosas, y también una exposición del significado y del uso correcto espiritual de ella, es decir, recordando en esta exhortación a quién recordamos, haciéndonos nuevamente un recordatorio de quién es el objeto de la cena del Señor, que no lo hacemos para comer algo o porque es un ritual, sino que cada vez que lo comemos estamos pensando en el sufrimiento, en el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo y en su sangre derramada por nuestros pecados, al instante en que mordemos el pan o la galleta y en el que tomamos un sorbo del jugo del vino, ¿verdad? Y posteriormente ya se acaba con los actos de alabanza y con las acciones de gracia. Y este es el orden más bíblico. Siempre recordábamos: lectura de las palabras de la institución, oración de acción de gracias, distribución, invitación versus advertencia, dependiendo de quienes estén, ¿verdad?, en la audiencia, y también una exhortación al propósito de ella y actos de alabanza. Al final cerramos, me parece muy bonita la manera como se cierra, agradeciéndole al Señor: Señor, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por tu muerte, gracias por adoptarme y hacerme parte de tu familia. En esta cena nosotros como creyentes recordamos a Cristo, recordamos su muerte en la cruz y todos los beneficios salvíficos que nos fueron dados, pero también elevamos nuestros corazones al Cristo resucitado y ascendido a los cielos. No solamente recordamos la bondad del Señor de Dios en haber mandado a su Hijo para morir por nosotros y los beneficios que eso nos otorgó, sino en segundo lugar elevar en respuesta a esta gran bendición que tenemos de ser parte de la familia de Dios, corazones agradecidos al ver que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y así poder entender la razón por la cual somos alimentados con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada a través de la Santa Cena, y entender que en Cristo somos ahondados, somos fortalecidos, somos llenados, ¿sí? Y todos así renovamos ese pacto que tenemos con Cristo, porque entonces decimos: Señor, estoy consumiendo esta cena porque recuerdo, porque no he olvidado que tú sigues siendo mi Señor y mi Salvador, y estar en esa continua confirmación de la fe en la que estamos, y no hacerlo de manera ritualística, sino hacerlo obedeciendo lo que Jesucristo dijo, que es hacerlo hasta que Él mismo venga. Sin embargo, es un error situar la presencia del Señor y decir: bueno, Jesucristo es el pan, y decir que es
ese mismo pan, ese pan que nuestras manos están sujetando ahí mismo, ese es Jesús, y que estamos comiendo literalmente, de una manera literal y errónea, el cuerpo del Señor Jesucristo, que estamos bebiendo su sangre. Es incorrecto colocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya sea en el pan o en el vino, porque entonces, o si no, las personas, como nuestro corazón, como bien decía un pastor muy conocido, dijo, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Entonces, muchas personas, si se asume que es de manera literal, como cuerpo el pan y como sangre el vino, entonces van a crear una idolatría de los elementos que no son para crear idolatría o para crear superstición. Por eso no debemos ver la mera o la misma presencia del Señor en tanto el pan como en la copa, sino entender que son símbolos, ¿verdad? Que son símbolos y que nosotros entendemos muy bien lo que dice Hebreos 10:18, que dice que no hay más ofrenda, ¿verdad? No hay más ofrenda por el pecado, que ya con la sangre del Señor fue suficiente. Y tampoco pasar al extremo un extremo es decir que ahí está la presencia de Jesús, tanto en ese mismo pan, en esa harina con la que se preparó, en la uva, y decir ahí está, ahí está. Y el otro extremo, porque da lugar a la superstición y a la idolatría, pero también en el otro extremo decir que ahí no está la presencia de Cristo y decir, no, esto nada más es un recordatorio, esto como que no importa, es como un ritual. No, lo hacemos, estamos en el medio, considerando que son símbolos que utilizamos, pero no es que ahí mismo esté Jesucristo o no es que no esté en lo absoluto. Entonces, de eso hablamos, de un equilibrio. Y otro error que ha cometido la iglesia comúnmente es el creer, por eso estamos hablando en esta introducción y parte 1 de los aspectos generales de la Cena del Señor, y uno de estos aspectos es la creencia equivocada de que la Cena del Señor es solamente para personas que tienen su seguridad al 100% de que son salvos. Hay muchas personas que no tienen la seguridad de que son salvos, que están todavía diciendo, Señor, yo te amo, yo he entregado mi vida a ti, pero tengo preguntas, tengo cuestionamientos. ¿Será que sí soy? Ay, Señor, todavía me cuesta como ya de primera respuesta decir que soy salva. Muchas personas pueden estar con dudas, pero eso no quiere decir que no sean salvas y que no puedan tomar la cena del Señor, ¿sí? Lo que se necesita es tener una vida ejemplar de santidad personal, de victoria sobre el pecado, de esa lucha en la que estamos todos. Y para tomar la cena obviamente hay ciertos requisitos: haber pasado por las aguas del bautismo, ser creyentes con una vida que busque la santidad, haberle entregado a nuestro Dios el título de nuestro Salvador, pero también de nuestro Señor y quien rige nuestras vidas. Y así muchas personas en error han decidido, muchos cristianos han decidido en humildad no creerse dignos de participar y dejan simplemente de tomar la cena. Dicen, no, yo no soy digno, soy indigno, soy indigno, soy indigno, y no lo toman. Y este error es claramente un error, porque la palabra del Señor nos habla de las promesas para quienes decidieron depositar su fe en Él. Y el Catecismo de Westminster claramente muestra esto en las palabras siguientes: las promesas son hechas y este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan. Este cristiano, el débil, el que duda, debe lamentar su incredulidad, no debe estar orgulloso de decir, ay, bueno, yo soy tan humilde que me siento orgulloso de no tener una claridad de mi salvación. No, debe lamentar el hecho de estar tambaleando o incrédulo en cuanto a la seguridad de su salvación y trabajar para resolver sus dudas y aún así acercarse a la cena del Señor para ser más fortalecido. Esto lo dice la página 172 del Catecismo. Entonces hay varios errores en los que podemos caer nosotros y es importante estudiar acerca de este tema, que se puede tomar a la ligera, pero que es tan hermoso y tan bello de ver a profundidad. Nunca se nos olvide esta gracia tan enorme del Señor en venir a ser humano, a venir en carne y hueso por ti, por mí, vivir todo lo que vivió, enfrentar lo que enfrentó, ser colgado en un madero, recibir la ira del Señor
para la justificación tuya y la mía, para adoptarnos como parte de su familia. En nuestra sección Memoriza vamos a intentar memorizar Lucas 22:19, así sea un poco más largo de lo que normalmente hacemos, que es hermoso. Dice: y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros, por ustedes es dado. Haced o hagan esto en memoria de mí. Que no se nos olvide la grandeza que hay en la resurrección, en la muerte, pero también en la resurrección de Jesucristo. Y no se nos olvide nunca, nunca, nunca lo bello y lo majestuoso que es poder gozar de la Santa Cena. Gracias por llegar hasta aquí a la Cena del Señor, parte 1, otro video que hace parte de los Timoteos Ministerio Infantil Hispano de CCBC. Dios te bendiga.